Hola hermanos, ¿cómo están? Otra vez juntos a través de este medio para poder ocuparnos un rato de la palabra del Señor. Veníamos analizando el Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Habíamos comenzado con el arresto de Jesús y este juicio, digámoslo así, porque realmente era un juicio bastante fraudulento, en el concilio frente al Sanedrín en Jerusalén, haciendo como juez en este caso el sumo sacerdote. Habían puesto, si se recuerdan, habían traído testigos falsos que se contradecían y no podían llegar a determinar ningún delito que ameritara la condena a muerte. Así que directamente el sumo sacerdote le pregunta a Jesús y le dice si él era el Hijo de Dios, si él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, efectivamente, así como ustedes lo dicen. Es más, pronto van a ver al Hijo del Hombre bajar en las nubes, haciendo referencia a las profecías del Antiguo Testamento, bajando en las nubes. Por supuesto, ellos conocían las profecías de Daniel, conocían los salmos, así que el sumo sacerdote dijo, ¿qué más tenemos que escuchar? Él mismo lo admitió, ya no necesitamos más testigos. Menos mal, Jesús los salvó a ellos del atolladero en que se habían metido, porque la verdad que su falso juicio no iba a llegar a ninguna parte. Y Jesús les salvó las papas, diciendo la verdad, quién en realidad era Él. Así que, ¿qué más testimonio necesitamos? Dijeron, porque nosotros mismos le hemos oído de su boca decir que Él era el Hijo de Dios. Ese era el delito, y habíamos visto que en el Antiguo Testamento, según el libro de Levítico, se podía considerar como una blasfemia, y la blasfemia sí era un delito que tenía como pena la muerte. Debían ser apedreados. En este caso ellos no lo podían hacer porque no tenían la autoridad legal o formal para hacer una ejecución de pena de muerte. Entonces ahora tenían un problema, ya lo tenían condenado, ya habían encontrado, lo habían encontrado culpable del delito de blasfemia. Recordemos esto, el delito que ellos encontraron que era penado con la muerte era la blasfemia, ninguna otra cosa que Jesús haya dicho, hecho o mencionado. Así que como ellos no podían proceder con la ejecución, tenían que ir a Pilatos, que era el gobernador de la provincia de Judea, el gobernador romano. Así que ahí fueron para acusarle, para que fuera acusado por los impíos. De todas formas, esto estaba todo bajo el control de la mano y el plan de Dios, porque estaba así profetizado que iba a ser condenado y muerto en manos de gentiles, de no judíos, ¿no? Levantándose, dice, entramos en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, fíjense, una muchedumbre de ellos, estaban todos estos fariseos, estaban los saduceos, todos los que habían acumulado durante todo el tiempo del ministerio de Jesús mucho odio, mucha bronca contra él. Se levantaron un montón del pueblo también, que eran partidarios de ellos. Lo llevaron a Jesús a Pilato, porque también se nos puede dar la idea de que todo el pueblo estaba en contra de Jesús, y vamos a ver que no es así. Había una muchedumbre que estaba en contra, que habían sido, sembrados con el odio de los fariseos y los saduceos, y comenzaron a acusarle. Le llevaron ante Pilato. Como ese día era el día en que esa noche tenían que celebrar la Pascua, es decir, al día siguiente, después de las 6 de la tarde de ese día, tenían que celebrar la Pascua. Ellos no podían contaminarse entrando a la casa de un gentil, es decir, al palacio de Pilato, del gobernador romano, que no era judío. Por lo tanto, no entraron, sino que lo llamaron. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado, nosotros le encontramos que estaba sublevando al pueblo. Claro, porque lo que Jesús enseñaba hacía que la gente dejara
de seguir a las enseñanzas de los fariseos y empezaran a seguir a Jesús. Para ellos eso era una sublevación a la autoridad, era una rebeldía a la autoridad espiritual que tenían los fariseos. Entonces ellos consideraban eso como un primer punto para acusarle. Fíjense cómo ellos tienen que dibujar la causa. Por eso les decía, prestemos atención, porque la condena real fue por blasfemia, que merecía la muerte. Ahora, a Pilato no le podían decir cuál es el problema. El problema es que es un blasfemo y merece morir, porque en la ley romana la blasfemia no era un delito y era un tema específicamente de la ley judía. Por tanto, Pilatos no iba a condenarlo a Jesús por blasfemia. Entonces tuvieron que armar una causa especialmente a la medida y al paladar de Pilatos, para que Pilatos sí considerara que era digno de muerte. Entonces, la primera cosa es sublevar al pueblo. Fíjense cómo exageran. Lo que Jesús hacía era quitarle autoridad a ellos, porque la gente venía a Jesús, cada vez había más gente que seguía las enseñanzas de Jesús, y Jesús los acusaba a ellos de hipócritas, de malos, de que en realidad ellos se ocupaban solamente y les importaba solamente ellos y sus intereses. Entonces ellos se sentían menoscabados en la autoridad. Usaron eso, que era real, y lo disfrazaron de sublevación, que suponía un delito para la ley romana. Segundo punto, dice, prohíbe dar tributo al César. A ellos les importaba nada el César, es más, le tenían un odio al César impresionante, pero ahora fíjense cómo ellos respetan y valoran al César. Y lo acusaban a Jesús de que Jesús le prohibía a la gente que dé tributo al César. Eso podía ser un delito para la ley romana. Sabemos que es mentira, porque Jesús justamente dijo, den al César lo que es del César, ¿no? Habló positivamente respecto de cumplir con todas las normas, inclusive de pagar los tributos. Y tercera cosa que lo acusan, dicen que él mismo es un rey. Le traducen la idea de que Jesús, él no dijo que era rey, dijo que es el Mesías. Ahora, para un judío el Mesías era un rey, ¿no? Entonces ellos no le hablan del Mesías porque Pilatos no lo iba a entender y iba a darse cuenta que se trataba de un tema religioso y no les iba a dar bolilla. Entonces directamente acá lo que arman la causa y la dibujan y la acomodan es, lo acusan a Jesús de que incita a la rebeldía al pueblo, de que no le deja pagar los impuestos que son del César, y otra cosa es que él se hace rey, desafiando la autoridad del César. Esa era la causa. Se habrán matado armando la causa, ¿no? Entre que salieron de la casa del sumo sacerdote hasta que llegaron allá, habrán estado ahí. ¿Qué le decimos a Pilato y qué le decimos y cómo armamos esta causa para que sea creíble? Entonces, Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque eso es lo que le quedó. Lo de la moneda, lo del impuesto, no les creyó. Pilato no era ningún tonto. Él sabía bien quiénes eran los fariseos. Les tenía que tratar con toda esta gente, con los saduceos, lo hipócrita que eran, lo tramposo que eran. Pilato no era tonto. Por eso, por alguna razón, estaba en esa posición, ¿no? Como gobernador de Judea. Así que fíjense que no le da mucha bolilla. Aparte, otra cosita que tenemos que ver, que Pilato se enfrentó muchas veces como gobernador y en otras ocasiones con personas que realmente eran líderes de sublevaciones, líderes de rebeliones. Y estas personas, y más el judío, estaban cargados de odio. Se notaba el que era el líder de una rebelión, porque estaba cargado de odio. Y Jesús, evidentemente, para Pilatos no tenía la pinta ni encuadraba su personalidad para ser el líder de una rebelión política como querían pintar los fariseos. Así que lo que le llamó la atención a Pilato fue la tercera acusación, ¿no? Que él se llamaba a sí mismo rey. Entonces le pregunta a Pilato, ¿eres tú rey? Jesús le dice, sí, así como lo decís, soy un rey. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre.
En realidad, tanto en el relato de Lucas como en los otros dos sinópticos, nos deja un poquito colgados. Si no tuviéramos el relato del Evangelio de Juan, que es bastante más extenso en este punto, en el diálogo, nos da mucho más detalles respecto del diálogo entre Pilatos y Jesús, nosotros no podríamos entender por qué Pilatos, simplemente con la respuesta de Jesús, tú dices, eres rey y tú lo dices, puede llegar a la conclusión de que Jesús era inocente. Algo falta en el relato acá, ¿no es cierto? Es como que se quedaron demasiado resumido, lo hizo Lucas y los otros sinópticos, y no nos deja entender. Por suerte tenemos el Evangelio de Juan, que sí nos da detalles de esa conversación, no lo vamos a ver ahora, pero sí, si ustedes quieren verlo, en Juan 18, a partir del versículo 28, nos vamos a encontrar un diálogo donde Jesús da explicaciones respecto de la naturaleza de su realeza, para qué ha venido. Entonces nos da la idea de que Pilatos se da cuenta que no es ningún típico sublevador o rebelde, ningún típico pretendiente de un trono, sino que lo ve como más bien un profeta, una persona mística, una persona que tiene que ver más bien con su Dios o con la religión. Por eso llega a esta conclusión y les dice, ¿no? Les dice a la gente y a todos los que estaban ahí, ningún delito hallo en este hombre, por lo menos ningún delito para condenarlo a muerte. Pero ellos porfiaban, ellos insistían diciendo, alborota al pueblo, alborota al pueblo. Qué mentira, ¿no? Bueno, fíjense cómo lo dice, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea y hasta aquí, hasta Jerusalén. Fíjense, ellos acomodan bien las palabras, son bien ladinos, bien desgraciados. Dicen, alborota al pueblo en Judea. Ojo, ¿por qué dicen en Judea? Porque él era gobernador de Judea, era su responsabilidad mantener la paz en Judea, ¿no? Si no, tenía que rendir cuentas si él fallaba, Pilatos fallaba en mantener la paz en Judea, tenía que rendir cuentas al emperador, ¿no? Al César. Entonces le dice, mire que está alterando al pueblo, alborota al pueblo en Judea, desde Galilea hasta Jerusalén, toda esta región. El único alboroto que Jesús ocasionó fue cuando ocurrió lo de la entrada triunfal. Hacía una semana atrás, que la gente le dio honra como el Mesías y le dio una recepción espectacular en la entrada triunfal a Jerusalén. Esa es la única manera en que vemos que el pueblo está alegre, alborotado, pero no haciendo una rebelión, simplemente desbordado de alegría por la esperanza que le generaba Jesús como el Mesías. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, que venía desde Galilea, preguntó si ese hombre era Galileo. ¿Es Galileo este hombre? Y al saber que era de Galilea la jurisdicción de Herodes Antipas, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén por la fiesta de los judíos. Herodes era un judío, así que estaba en Jerusalén. Vamos a ver después que Herodes y Pilatos no se hablaban, estaban enemistados. Y ahora Pilatos, con tal de sacarse de encima el problema, porque evidentemente veían que se trataba más bien de un odio de los judíos y no era una causa judicial, que no quería quedar implicado en condenar a muerte a alguien que no tenía razón de ser un condenado a muerte. Así que se lo remite a Herodes. ¿Quién era este Herodes? El mismo que le quitó la vida a Juan el Bautista. El mismo Herodes que cuando oyó hablar de Jesús y de los milagros de Jesús, como era muy supersticioso, tuvo miedo, lo podemos ver en el mismo Lucas, en relatos de capítulos anteriores, tuvo miedo y hasta pensó que podía ser Juan el Bautista resucitado de los muertos y que venía a vengarse de él. Así que tenía miedo de Jesús, pero siempre había querido conocerlo personalmente, pero estaba al tanto de todos los milagros que había hecho Jesús y de todas las maravillas. Así que de alguna manera lo tenía por profeta. Así que lo llevaron a Herodes, que estaba en Jerusalén. Entonces Herodes lo recibió y viendo a Jesús se alegró mucho,
porque hacía tiempo que deseaba verle, deseaba conocerlo personalmente. Él, un rey, no iba a ir entre las multitudes a conocerlo, pero estaba al tanto de todo lo que iba pasando, porque Jesús desarrolló su ministerio en Galilea, que era la jurisdicción de este personaje, Herodes. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer algún milagro, alguna señal, algún milagro. Herodes lo que quería era, hacer uno de esos milagritos que dicen que vos hacés, no sé, saná a alguien, resucitá a algo, no sé. Así que esa era la idea. Fíjense qué mente liviana la de Herodes, qué hombre tan sonso, tan... aparte, ya conocemos la historia, ¿no? Que terminó con la muerte de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hizo? Lo trajo ante sí y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Lo tuvo mucho tiempo haciéndole preguntas y Jesús no le respondía nada, porque para Jesús no era digno Herodes de que él tuviera que contestarle alguna pregunta, más a sabiendas de lo que había hecho con Juan el Bautista, ¿cierto? Este relato de Jesús ante Herodes no lo mencionan ni siquiera Marcos, ni Mateo, ni Juan. Es el único que lo ubica y lo pone acá es Lucas, y se entiende que, bueno, no es de gran importancia en todo el proceso judicial y la muerte de Jesús, y fue obviado por los otros evangelistas. Pero bueno, Juan pone detalles que no tienen los otros evangelistas, asimismo Mateo y Marcos, y Lucas nos pone el detalle de la comparecencia de Jesús ante Herodes Antipas. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Era un griterío, lo acusaban. A él sí le podían hacer entender a Herodes, porque Herodes era judío, tenía idea de la ley judía, sabía el tema, conocía la historia del Mesías. Entonces Herodes, con sus soldados, lo menospreció. Claro, Herodes se enojó porque Jesús no le contestó una sola palabra, fue una falta total de respeto. Entonces Herodes se vengó con sus soldados y le menospreció y le escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, como diciendo, bueno, si sos el rey, te vestimos como un rey. Se burlaban de él y lo volvió a enviar a Pilatos. Él no se quiso meter, devolvéselo a Pilato, que Pilato se haga cargo. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Fíjense este detalle del versículo 12, muy llamativo. Pero claro, como Herodes se sintió honrado por Pilatos, porque Pilatos, inclusive en Jerusalén, le rinde honor y le da autoridad, diciendo, de tu jurisdicción, juzgalo vos, porque vos tenés la autoridad. Entonces ahí limaron, fíjense para qué sirvió también este proceso judicial de Jesús, para limar las enemistades entre dos corruptos gobernantes, ¿no? Bien, entonces Pilato, convocado cuando le volvieron a traer a Jesús, convocó otra vez a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, y le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acusáis. No es un perturbador del pueblo, no es un líder de una rebelión. Y fíjense que ni aun Herodes, que es judío, lo condenó, porque os remití a él y he aquí nada digno de muerte encontró en este hombre y me lo devolvió. Entonces, si yo como romano no encuentro un delito, Herodes como judío no encontró un delito, entonces, fíjense, otra vez Herodes, por segunda vez, determina la inocencia de Jesús. Le soltaré pues después de castigarle. Este castigo era una flagelación que te llevaba al borde de la muerte de todas formas, ¿no? Fíjense que no había justicia de todas formas de parte de Pilato, ni una honradez, porque si él era inocente, como él mismo lo declaró por segunda vez, ¿por qué castigarlo? Así que le soltaré pues, y después de castigarle, a ver si de esa forma podían compensar un poquito y satisfacer un poquito la sed de venganza y el odio que tenían los fariseos.
Acá podemos observar el accionar de todos los hombres que intervienen acá, todos los personajes que intervienen acá, y el accionar de Jesús y de Dios, ¿no? En su plan. Y cómo parece que van en dos carriles distintos, porque Jesús podía haber hecho cosas para defenderse, ¿no? En el relato de Juan pueden ver que Pilato le dice, ¿no sabes que yo no me contestás nada y yo tengo la potestad de librarte o de soltarte? O Jesús podría haberse defendido, si no, yo no dije así. Sin embargo, Jesús hizo silencio, porque el plan de Dios era que sucedieran las cosas que estaban sucediendo, absolutamente injustas, absolutamente agraviantes de la verdad, de la justicia, de la honradez. Acá los malos estaban ganando. Es más, los malos, vamos a ver que ganaron. Y sin embargo, Dios ganó. Cómo la voluntad de Dios trabaja en otro nivel. Y a nosotros muchas veces nos va a pasar esto, que vamos a encontrarnos con nudos en nuestra cabeza por no poder entender cómo puede ser que sucedan y que Dios permita ciertas cosas. Muchas veces escucha, ¿cómo Dios permite que mueran los niños? ¿Cómo Dios permite que muera la gente buena, ¿no? Y la gente mala no se muere nunca, parece. ¿Cómo Dios permite? Y el plan de Dios trabaja en otra dimensión. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es el papel de Jesús, subordinarnos a la voluntad de Dios, aunque sea injusta, aunque no se entienda. Jesús sí la entendía, Jesús sí podía comprender, Él entendía de qué se trataba todo el plan. Nosotros estamos en una situación peor porque estamos en peor oscuridad, no entendemos, pero es ahí donde tiene que funcionar nuestra fe. Aunque no entendamos, aunque las circunstancias parecen contrarias, absolutamente absurdas y absolutamente injustas desde el punto de vista humano, nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar en que todo está bien para Dios y que Dios tiene las cosas en control, aun si nos terminan sucediendo cosas dolorosas o cosas malas. Esto puede ser lindo escucharlo, pero es difícil cuando nos toca. Todos tenemos la experiencia, es difícil cuando nos toca. Por eso es tan importante la fe. Es esa conexión con lo eterno, esa conexión con la voluntad de Dios, que es así, es agradable y perfecta. Por ahí las circunstancias que nos tocan vivir no son agradables y perfectas, pero sabiendo, por medio de la fe, poder conectarnos con esa voluntad, nos puede realmente traer paz, aún en medio de las más terribles tormentas. Es una simple observación. Y hasta acá el videito de hoy, la conversación de hoy. Continuaremos la próxima semana. Gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga.